es Gracia Angulo y yo soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida a la sesión número 7 del programa de literatura peruana, ciclo de conferencias magistrales que se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 p.m. El programa de literatura peruana propone acercar a la ciudadanía nuestra creación literaria que aporta en la construcción de nuestros imaginarios e identidades a lo largo del tiempo. Es un gusto contar el día de hoy con la presencia de Mauro Mamani Macedo, a quien a continuación voy a presentar. Mauro Mamani es doctor en literatura peruana y latinoamericana. Es profesor de pre- y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Ha dictado conferencias internacionales en Argentina, Colombia, Chile y México. Ha publicado los libros Poéticas Andinas en el 2009, José María Arguedas, Urpi, Fieru, Curi, Soncoiqui en el 2011, Quechumara, Proyecto Estético Ideológico de Gamaliel Churata en el 2012, La Poética de lo Sensible en el 2016 y Sitio de la Tierra, Antología del Vanguardismo Literario Andino en el 2017. Ha editado Ayu Guatán, Suma Poética de Gamaliel Churata en el 2013, Antonio Cornejo Polar, El lugar de la crítica, conversatorios y entrevistas en el 2016, y Guamán Poma de Ayala, Las travesías culturales en el 2016. Ha coeditado El Boletín Titicaca en la edición facsimilar en el 2016, Manuel Escorza, Homenaje y Recuerdos en el 2008, Tomás Escajadillo, Aportes a la crítica y a los estudios literarios en el 2011, y América Diversa, Literatura y Memoria en el 2012. Es director de Contextos, revista crítica de literatura. Es miembro del Centre de Recherches Interdisciplinarios sur le Mondes Ibériques, perdón por el no sé francés, pero de la Universidad de París, la Sorbona de París. Es miembro del Comité Científico Internacional José Revueltas de Filosofía y Literatura de la Universidad de Guanajuato. Es investigador externo y miembro activo del Seminario de Investigación Permanente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido galardonado con el Premio Copé de Oro, Premio Internacional de Ensayo en el 2010, el Premio al Mérito Científico en el 2013, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, nuestro expositor presentará la conferencia titulada Piedra, Volcán y Lago, Vanguardias Andinas. La conferencia tiene como propósito presentar el desarrollo de las vanguardias literarias y sociales en los Andes. Para ello, se centrará en el estudio de 3 ciudades: Cusco, Puno y Arequipa, espacios intensos donde se fundaron grupos culturales y revistas vanguardistas como Kuntur, Chirapu y el Boletín Titicaca. En este sentido, el profesor Mamani analizará los horizontes temáticos de estas revistas y las poéticas vanguardistas andinas representadas en la poesía y en la prosa. Autores como Churata, Peralta, Mostajo, Oquendo, Hidalgo, Chávez, Mercado, Armaza, Atahualpa Rodríguez y Cayata serán referidos, porque en ellos se advierte el caudal estético y social de renovación. Muchas gracias, profesor Mauro, por acompañarnos esta noche y le cedo la palabra para que inicie su charla. Muy buenas noches, amigos que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Agradecerle a la Biblioteca Nacional por haber tenido la amabilidad de invitarme a esta sesión. A Gracia por la presentación. A Cristel que me mandó la comunicación
para poder participar en esta sesión donde se tratan distintos temas vinculados a la literatura peruana. Que tengan entonces un grato momento durante la sesión y espero les pueda servir estas ideas que quiero contribuir con el mayor sentimiento de nuestra cultura. Voy a compartirles piedra, volcán y lago, vanguardias andinas. He escogido estas tres palabras porque considero que son muy simbólicas para cada una de las ciudades a las que corresponde. Piedra porque Cusco, cuando uno visita a esta tierra hermosa de Cusco, parece que estuviera edificado por piedras. Las piedras son angulares, son fundamentales. Las piedras están constituyendo un cimiento sobre el cual se va edificando todo. Es más, la piedra engloba y simboliza el temperamento. Podemos ver y recordar, por ejemplo, el Hatun Rumi, esa piedra de los 12 ángulos, para darnos cuenta solo de la maestría del pasado, de la sensibilidad, de la inteligencia, de la sabiduría de los hombres que nos precedieron. Por ello va por Cusco, volcán, por esa tierra de Arequipa, que siempre la tenemos en presente en el corazón, por el volcán Misti. Cuando uno se acerca o camina por las calles de Arequipa, uno ve que parece que estuviera construida de sillar. Los sillares están como cimiento de su catedral, de sus casas, de sus edificios. El sillar es simbólico, el sillar proviene del volcán. En algún momento fue lava candente. Pues el lago, para recordar a Puno, la pacarina del mundo, de donde floreció la vida, de donde salió todo el origen de nuestros incas, de nuestras culturas. En esta sesión me interesa trabajar estas tres ciudades a partir de tres revistas. Kuntur para Cusco, Chirapu para Arequipa y el Boletín Titicaca para Puno. Piedra, Cusco. Esta es una cita de Luis de Valcárcel, una de las más notorias figuras que tenemos vinculadas a la historia, a la antropología. En tantas ramas ha contribuido Luis de Valcárcel. Esta cita dice: y la tierra tiembla, hombres de piedra de este tiempo despertemos, como una forma de convocarnos, de llamarnos a despertar siempre, a siempre estar vivos. Las revistas cusqueñas que se publicaron dentro de en las décadas del 1910 a 1930 fueron varias, tanto grupos culturales como revistas. En grupos culturales son notorios el grupo Resurgimiento y también el grupo Ande. Del grupo Andes del que nos vamos a ocupar más el día de hoy. Las revistas que se publicaron fue La revista universitaria, Cusco, La Sierra, que es la Sierra que se publica en Lima, Albores, que es una revista feminista de las estudiantes de la universidad, después el grupo Ande, que luego se convirtió en el grupo Kuntur, la revista Putut, una revista oral, la revista Kuntur, que es la que nos llamará el día de hoy para conversar sobre ella, y la otra revista Kuntur que se publicó en Sicuani. La primera revista de La Sierra, que fue dirigida por José Ángel Escalante, luego de una huelga que se suscitó en Cusco, se produce la fundación de esta revista y tenía como finalidad principal articular lo que es la ciencia y los problemas rurales. Los jóvenes de entonces se declararon como la élite intelectual de Cusco y se proponían reestructurar y dinamizar su campo académico, su campo intelectual, y creo que lo lograron. Es cierto, salió un número en 1910 y se retomó en 1921, nuevamente en una segunda etapa. Luego llega el doctor Albert Heiske a la Universidad de San Antonio Abad del Cusco y funda la revista universitaria. Esta revista va a articular universidad con sociedad,
y va a propugnar una democratización de las páginas, porque allí van a publicar alumnos, van a publicar profesores, pero también egresados. Principalmente estos tres grandes gestores, colaboradores de estas revistas se van a ocupar de música, de las danzas, de las costumbres, de todas las manifestaciones artísticas, de un sentido plural. De esta forma, la revista se proyecta a la sociedad. Después vendrá Cosco en 1924 y en 1926. Tiene 3 etapas. Estos serían sus 3 directores de esas etapas: Luis Llava, Luis Felipe Paredes y Roberto Latorre. Esta revista impulsa lo que se llamó la Universidad Popular González Prada, que desarrolló sus acciones en el local de los artesanos. Luego de algunas dificultades con el clero, tuvo que cerrarse. Luego viene La Sierra, que sería la segunda revista, que es distinta a la primera Sierra. Esta es otra revista, no se publica en Cusco, sino se publica en Lima, en 1927 a 1930. La dirigen fundamentalmente los hermanos Guevara. Ellos plantean lo que se denominaría una ideología serrana, porque cuando llegan a Lima ellos sienten una distancia en el nuevo contexto en el cual se ubican. Entonces ellos deciden afirmar su identidad serrana y proponen esta forma de pensar a partir de su telurismo, de su identificación. Claro que esta idea después va a ser cuestionada por el Grupo Ande y en especial por la revista Kuntur. La revista Albores, que salen 2 números, es una revista feminista donde publican mujeres, poemas, publican cuentos, pero también publican artículos que dan cuenta de cómo debería ser la posición de la mujer dentro del escenario de las luchas sociales. Esta revista, como el caso de Kuntur, van a tener espacios importantes que se luchan a través del activismo de las mujeres, de nuestras madres, siempre en una lucha ferviente buscando la justicia social. El grupo Ande es un grupo que impulsó la huelga universitaria, y luego este grupo se va a nuclear más en el grupo Kuntur. Este grupo Ande funda una primera revista que se llama Pututo. Esta revista es básicamente oral porque se tenía un solo ejemplar manuscrito, se presentaba, se daba a conocer los poemas, los artículos, los cuentos, y se desarrollaban varias presentaciones, pero no se difundía. No obstante, tener esta limitada difusión en cuanto a lo impreso, porque es un solo ejemplar y es manuscrito, logró calar en la mente de los jóvenes de entonces. Luego este grupo va a impulsar la revista Kuntur. Es una revista que tiene 2 números. Uno sale en octubre de 1927 y el otro aparece en 1928 en enero. Lo lidera Eustaquio Callata, es seudónimo de Román Saavedra. Hacemos la diferencia con la otra revista Kuntur, que es la revista que sale en Sicuani en 1927 y tiene 15 números, sale de 1927 a 1929, y la dirige José Z. Portugal. Esta es importante, esta revista también, porque es una editorial donde se van a publicar libros vanguardistas, como por ejemplo Un chullo de poemas de Guillermo Mercado. Esta revista tiene una edición facsimilar que difundió el doctor Osorio en Arequipa. También hay que recordar, aprovecho esta oportunidad para resaltar esa labor del doctor Osorio, maestro de la Universidad Nacional de San Agustín, quien difundió también en una primera oportunidad el boletín Titicaca en el sur y después esta revista Kuntur. Kuntur, tribuna de la nueva generación.
En Kuntur tiene una ideología que podríamos llamar ideología serrana. Esta ideología plantea una serie de ideas que quiero leerlas a partir de un escrito que voy formulando como resultado de la investigación de las ideas que fraguaron en esta revista. Dice la revista Kuntur se presenta como una ideología serrana que no trae en sus manos la lírica zampoña ni la enunciación retórica, sino la ansia bélica de los que preparan la futura revolución social, ya que condena y varonilmente el hecatombe de la raza india. De esta forma propone un paso de la idea a la acción. La palabra no solamente es un medio, ya vendrá la acción decisiva, dicen en Kuntur. En ese sentido, Kuntur es la palabra, mientras que la huelga, los levantamientos comunales son la acción. Convergen en su prédica la ubicación espacial, la sierra, el componente biológico-cultural de la comunidad andina para generar un cambio, una revolución social, porque Kuntur es un medio que impulsa la acción transformadora. El líder y director de la revista es Eustaquio Aguaranja, seudónimo de Román Saavedra. Él es puneño, luego viaja a Cusco y en Cusco desarrolla una serie de actividades académicas, culturales, políticas, y algo que también es necesario señalar es que él participó del grupo que recibió a Pablo Neruda cuando visitó en 1943 y fue declarado huésped ilustre en el 26 de octubre. Estuvo junto con Quilco Huaraca, ese poeta quechua que tanto admiraba José María Arguedas. De hecho, que Quilco Huaraca le escribe un poema a Pablo Neruda con motivo de esta visita que hace Neruda, que el poema sale en su poemario Taquipargua, pero también le escribe un poema a Eustaquio Jayata que sale en Yaguarpalo. Entonces, a ambos les dedica un poema resaltando su valor, el valor de las ideas. ¿Qué propone Kuntur? ¿Qué propone Eustaquio Jayata en Kuntur? En Kuntur publica artículos, cuentos, reseñas, donde muestra una defensa radical del indio. Así en su artículo, Perú en hojotas, es importante esto del título, no es gratuito el título llamar Perú en hojotas, esto del calzado andino. Churata tiene un artículo que se llama, Gamaliel Churata tiene un artículo que se llama Las hojotas en la universidad, y en ese artículo daba cuenta cómo el elemento andino simbólico ingresaba a las universidades, pero que a partir de un proceso metonímico daba cuenta de quién lo calzaba, el hombre andino que ingresaba a las universidades. En este caso, también lo titula a su texto Eustaquio Jayata, Perú en hojotas. Allí, luego de expresar la vida difícil del Ande, sostiene que todo esto conocen los indigenistas. Algunos costeños de rabioso andinismo solo conocen los Andes en fotografía. Descalifican el saber mediado, de esta forma descalifica el saber mediado que tienen los hombres de la costa, en especial los limeños. Su discurso va contra el misti, el gamonal y denuncia la pobreza del indio. El huiracocha, el indio, el mandón, el chupasangre, el paria. Plantea la oposición entre los que viven por un lado explotando y los que son explotados. Este discurso intenso también se dirige contra los que pregonan falsa y adornadamente la vida en los Andes. Los postizos están en los líricos tonantes del andinismo. Por ello, un hacendado, cuando habla, dice Eustaquio Jayata, sobre un indio, es una farsa. Esta idea conecta con la prédica de Mori en su discurso de la sensualidad autóctona y fuerte que hay en el Ande. Escribe: el lema es lucha y amores pasionales, liberación del centralismo, por urgencia telúrica y vital, y creación del espíritu andino, con la misma gozosa sensualidad del amor loco y desenfrenado. Sensualidad
pasión, lucha, libertad, van trenzadas. De esta forma, una cultura vigorosa es capaz de encontrar su liberación y desarrollo autónomo sin mirar a Lima. Considera que esta clase dirigente que vive en Lima con sus representantes ante el avance o levantamiento de las comunidades o pueblos solo busca su destrucción. Ellos, los indios, los diputados, senadores, como latifundistas atávicos, no harían sino cebar los rifles y azuzar una trilla de bandoleros para terminar con los indios, que solo reclaman sus vaquitas y sus carneros. De esta forma, revela cómo la clase política que representa en los Andes está vinculada a los hacendados y gamonales, quienes defienden sus intereses y apañan sus injusticias, porque así cualquier reclamo del indio, por más humilde, podría terminar en la muerte. También cuestiona el comportamiento universitario. ¿Qué hacen los universitarios cuando se realiza una matanza de indios? Como son cuerdos, se callan y como viven de la sangría de los indios, sonríen hipócritamente. Precisamente desestructura esta actitud indiferente e interesada que muestra a veces la clase intelectual, quienes actúan con hipocresía porque no quieren cambiar su forma conservadora de vida. Plantea el rol activo y transformador de los poetas. El pueblo que gesta su porvenir tiene poetas y tiene aedos, dice Callata. Los heraldos de la aurora son los poetas. Con su palabra tienen que prender la hoguera en el corazón del Ande, en las geométricas pampas aledañas, al gran lago Titicaca, donde fermenta el barro del hombre nuevo, mordido por todas las ansias de lucha, zarpazo y bárbaro, como el hombre primitivo. Aquí hace una conexión mítica con las labores de lucha, propone como espacio el lago Titicaca, la Pacarina, donde surgió la vida. Es allí donde deberían los poetas encender la nueva vida, encender el porvenir. Así conecta hombre nuevo con hombre primitivo, porque este hombre realizaría su proyecto de liberación en las acciones de aquel hombre nuevo con fuerza primitiva. Finalmente, sintetiza su programa en las siguientes directivas. Dice: 1, crear espíritu revolucionario. 2, lucha contra el gamonal. 3, desmigajar los latifundios. 4, crear como forma política el sovietismo agrario. 4 orientaciones. La idea transformadora de los hombres que luchan para cambiar el mundo. Fija el enemigo contra el cual debe combatir el gamonal y su sistema de opresión. Tomar las tierras de los latifundios y darlas a los indios. Luego, estas tierras liberadas y destruido el enemigo, pueden administrarse una nueva forma en las tierras a través del sovietismo agrario. De esta forma fusiona las ideas socialistas con las formas de vida andina, especialmente en el cuidado de la tierra. Su radical afirmación andina y su carácter antilimeño lo llevan a cuestionar las propuestas de la revista La Sierra. ¿Qué revista andina es esa que se asusta pacatamente del formidable Federico More, el creador de la estética autóctona?, escribe Callata. Esto por las ideas de afirmación que propone More. Por ello descalifica el subtítulo de la revista, órgano de la juventud renovadora andina, lo cual ya es un hecho. Pero la verdadera juventud es la que vive y la lucha en estas quiebras. No es la que lacayunamente se va arrastrando por la cloaca. Opone a los que se quedan a luchar en su tierra, en la sierra, contra los que se encuentran o se van a Lima. Porque la revista La Sierra se publicaba, esta segunda revista La Sierra se publicaba en Lima, como les comentaba, impulsada por los hermanos Guevara. Desde allí, estos hermanos impulsaron esta revista. A ellos les advierte que deben saber los serraniegos de Lima que nunca juventud idólatra y castrada nunca deben llamarse renovadora, ni menos andina, por más que huela a llama. Desde las tribunas libres de ideas y polémicas lanzamos el grito condenatorio contra esos mistificadores de la ansia bélica de la sierra. Es decir, que no es suficiente vivir en el Ande y tender el olor de la sierra, el sentimiento de la sierra, sino que ese sentimiento sea verdadero, que ese pensamiento vaya con el sentir de su pueblo. El fuerte cuestionamiento contra Lima se encuentra en Beligerancia Serrana, editorial del segundo número,
donde cuestiona la fe que tuvo en la política limeña y propone seguir forjando la lucha en nuestras tierras, en la sierra. La capital, sea Lima o Huacho, nada tiene que ver con nuestros problemas sociales. Esta será otra oportunidad para declarar su ferviente antilimeñismo. Debemos vivir y luchar de espaldas a Lima, porque el día en que se formen en el riñón de los Andes pueblos prósperos, hombres fuertes y resueltos, los problemas esenciales agrarios e indígenas, Lima o a lo más será una población de hombres atravilarios y mujeriles. Considera que todo el poder debe realizarse desde los Andes. Por ello propone un solo camino para fundar el Perú nuevo. Cuando el centro político sea Puno o Cusco, entonces surgirá la conciencia del Perú nuevo, el único verdadero, y Lima se reducirá a un poblacho costero, presa fácil de la conquista. Solo de esta forma se puede renovar la realidad andina, forjada en el Ande por los propios indios, pero proyectada a todo el Perú. Por ello considera el núcleo radiador a Puno o Cusco, y no son ciudades sin significación. La primera está vinculada al origen mítico de los incas y la segunda a la articulación del Tahuantinsuyo. Cuestiona el incaísmo de Valcárcel, no obstante ser uno de los que lucha desde la serranía, que está a favor de la reforma universitaria, integra varios de los grupos de renovación y colabora en varias revistas vanguardistas y también en las páginas del propio Kuhn, cuando hace una reseña de su libro Callata fustiga tanto al hombre como a la obra. En cuanto a su obra del Ayo y al Imperio, la considera una obrita de erudición menuda y que en Tempestad en los Andes ya se ha desgranado en revistas limeñas. Cuestiona su adherencia a lo viejo, no obstante considera que puede salir de esa condición y para ello tiene que ir a los breñales. Le dice, usted, doctor Luis, tiene más talento que todos los viejos gramófonos de última hora. No debe eyacular en el suelo, haga obra fuerte de hombre, acuse al tirano que lo engloda en los puestos oficiales y a todos los mandones, haga vibrar su palabra para las ciencias libres y no se empoltrone en el profesorado, no mendiga puestos como cualquier pelafustán. Vaya usted a los breñales y conozca más de cerca a los nuevos indios. Esos no necesitan loas, requieren brazos, fusiles, ayuda de hombres corajudos que lancen verdades llameantes, nada más. Niega la utilidad de la palabra vacía y declara la necesidad de instrumentos para la acción. Estas ideas se sostienen en un ideario que propone Federico More, quien conecta tierra y hombre. Sostiene ahora More, el serrano tiene en su espíritu todas las peripecias topográficas de su suelo que lo cubren, hondonadas, abismos. Plantea la caracterización del vigor del indio, la fuerza, la fortaleza, su poderoso canto lírico, muestra su peculiar ironía que mezcla con el dolor y la purificación y el sacrificio y la orfandad. Desde este espacio plantea su contundente antilimeñismo y anticlericalismo. Ahora More, ahora Federico More. Ser peruano es ser antilimeño, ser limeño es antítesis de ser americano. Es decir, que lo peruano y americano se consiguen cuestionando a Lima y afirmando los Andes. Lo americano es malogrado por Lima. La India ha sido la cuna del mundo, dice More. América será su cámara nupcial. Crea un sentido secuencial entre el Ande y América. Para ello apela a la fertilidad de la tierra americana. América es ante todo tierra sensual. Aquí el sol es más radiante. Es un espacio de esplendor en medio de esta naturaleza millonaria. ¿Qué falta hace Dios? Considera que Dios frena su potencial germinante, la acción de procrear en la pampa o junto al río, porque Dios regula y legaliza. Y esta intelectualidad va en contra de la América sensual. Esta idea empalma con el potencial germinativo de la tierra andina. En esta naturaleza todo está creado por ello. Dios no puede pedir patente de invención. Todo es resultado de la sensualidad. En todo se erecta el potente sello andino. No obstante, para exponer el poder de América se necesita libertad y velocidad. Por ello dice, pero para darle toda la velocidad necesaria al alma ecuatorial,
es preciso libertarla, darle la desenfrenada libertad que tienen los Andes, el Orinoco, el Altiplano, el bosque urubambino, la pampa rioplatense. Darle Dios y dogma al espíritu americano es como construirle casa al Misti, paso al Titicaca, biberón al Vilcanota. De esta forma declara More su anticlericalismo y antiintelectualismo y vota a favor de la libertad, la fuerza, la germinación, la grandeza que proviene de la naturaleza y de la pampa, del río y del árbol. Solo de esta forma se construye el Perú y América, desde los Andes rudos, extensos y erectos. Por ello, enuncia, la religión es el semen derramado, que se opone a la fertilidad de la tierra, que se une a la fertilidad del intelecto. Eso muestra como posible, pero dentro de un espacio ironizado por la carencia. Plantea que si el hombre empieza a sentir la potencia de la tierra, no se justificará la presencia de Dios ni del rey, porque el cerebro erigirá ideas, música, mármoles, el brazo construirá heredades y fábricas, todo sensualmente, es decir, sintiendo, viviendo gozosamente los minutos de la creación, estremeciéndose hasta la médula en el instante de dar vida, porque todo avanzará por el solo esfuerzo del semen universal, que es carne en el testículo, luz y belleza en las neuronas. Los elementos biológicos y fertilizantes, el semen, la carne, las neuronas, todo se articula, la inteligencia, la piedra. Así América con su política y sus dioses hacen germinar todo. En este sentido, no es pura sensualidad que orienta la procreación, el sentido reproductivo biológico, sino esa misma fertilidad trasciende a lo artístico, a lo espiritual, a lo ideológico. El segundo artículo de More que publica en Kuntur es Perú, a propósito de nuestros días que vivimos por nuestras fiestas patrias. Cuestiona cómo la clase política y social se entregó al desenfreno, del libertinaje, y se pregunta en cómo el mundo olvidó un pueblo legendario como el Perú. Pero en la buena tierra del Perú no prendieron del todo aquellas traiciones de libertinaje aurificado. En las pampas bañadas por el agua inmortal y clara de los Andes, en las pampas aún late la poderosa leyenda cordial de los incas. Bajo aquellos montes álzase los caseríos agrícolas, los hogares tradicionales donde generaciones íntegras transcurrieron dando a la tierra sudores prolíficos. Junto a aquellos caseríos casi legendarios vive sin mengua la tradición maravillosa de los incas. Su planteamiento es: si el mundo olvida el esplendor de un pueblo, lo desaparece de su memoria y con ello cree acabar con sus formas de vida, existen pueblos con memoria en los Andes que continúan preservando sus usos, sus costumbres. La vida de estos pueblos antiguos que se ve renovada por los hombres de hoy. Dentro de este contexto de Kuntur aparece la propuesta de Uriel García sobre el nuevo indio. Argumenta que no está ni con el idealismo incaico que consideraba de que todo era armónico, todo era felicidad y que había que volver a ese mundo para seguir nuevamente en esa hermosa vida, y que esta fue interrumpido por los españoles. Niega también el otro sistema de pensamiento de que lo hispano es la única vía por la cual debería desarrollarse. Entonces ni inca ni hispano, sino la fusión de ambos para poder desarrollar un indio nuevo, un nuevo indio. Otro pensador que entra dentro de este idearium es Luis Velasco Aragón. Idearium es una especie de sección dentro de Kuntur, donde publica tanto More como Luis Velasco Aragón. ¿Qué plantea Luis Velasco Aragón? Dice: hay en la fuerza del Aymar un ventisquero de esperanza y de fuerza. El Aymar es el centro ígneo de una fogata de renovación andina. Esta fuerza debe unirse a la cultura quechua, de la que intensifica su fuerza. En este sentido se ubica en el centro radial, que sería Puno, el lago Titicaca, donde viven los aymaras. Revisa el término vanguardia de arte y lucha social Velasco Aragón. Dice: nuestra vanguardia es una retaguardia versallesca,
que en vez de peluca empolvada y zapatilla de raros, ha instalado un circo ventríloco de payasos y de acróbatas, porque según él, no hay vanguardia posible si se anda de 4 pies en pos de la caverna. Entonces, la idea de asumir una vanguardia debe ser lo propio y no la imitación francesa, porque hacer ello lo convierte en fantoches risibles. Es más, lo convierte en el hombre en un animal tembloroso que busca su refugio en las cuevas. Para dejar de ser retaguardia del discurso europeo, necesitamos formar nuestra propia vanguardia. Precisamente por ello cuestiona el arte de imitar, porque la imitación pasiva anula lo creativo. La imitación mata al hombre nativo y por eso nos hablan en lenguaje distinto al nuestro, o se nos presenta como fetos sin alcohol en una etiqueta europea. Eso es lo que plantea Velasco Aragón. Partir de hablar en el lenguaje nuestro exige que nos comuniquemos con nuestras lenguas, porque en la complejización del código muchas veces se desliza el poder más vasto. Sacudiéndonos de esta dependencia y afirmando lo propio se proyecta la creatividad. Todo esto configura una identidad y nos evita que estemos exhibidos como exóticos, tanto en cuerpo como en discurso. Es decir, pasar de ser objeto de estudio, de curiosidad, a ser hombres de creación. Propone sacudirse de todo tipo de dependencia. Nuestros intelectuales dicen, sin masculinidad nativa, sin fortaleza racial, no son actualmente más que las indias entregadas por la fuerza al recelo del conquistador extranjero que las posee y las empreña. Ayer el amo fue Jane, Renan, hoy es Kelsinger o Spengler. El macho europeo sobre la hembra indígena, siempre sin fruto nativo. Propone la estratificación entre el macho como poderoso, creador, activo y lo femenino como dependiente y pasivo. La forma en que los españoles consideraron a nuestras culturas, culturas mujer, culturas niño, por ello debían de ser posible curatela y tutela cuando tenían esas ideas erróneas. Sostenían que no tenían capacidad para gobernar su autonomía, por ello que ellos eran los únicos que podrían gobernar. Ese eco se ve en las palabras de Velasco Aragón, desde su visión diglósica de la cultura, que coloca a los indios como dependientes en una posición de imposible desarrollo. La vía sería ser una cultura varonil capaz de engendrar, invirtiendo cualquier tipo de poder. En cuanto a la literatura, la considera como parricholesca. Toda nuestra literatura no es sino una parricholada mestiza, donde carga el indio las basuras que digiere el negro. No es cuestión de palabras, parricholismo, sino es cuestión de médula. Propone una literatura menos dependiente, que tenga más médula, más identidad andina. Por ello el parricholismo se concibe como dependiente, como prolongación externa, de allí llamado biológico a la médula nativa, a la producción filial de los Andes. En este sentido sostiene que tempestad, rayos, granizo, garra, que nos sacude al espíritu, nos crispa, nos muele en la nada, el ser, el hombre compenetrado y deshecho en cada uno de sus poros infinitos. El Ande, es la afirmación de los Andes, lo que posibilitaría para Velasco Aragón la realización de una nueva forma de ser. Estas ideas que se propone en la revista Punto, amigos, amigas, tienen como base la propuesta de González Prada. González Prada está presente en distintas páginas. Por ejemplo, está presente a través de rótulos, esa frase popular que dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, o esa otra frase que tiene que ver con si es que estuviéramos bien formados, no tendríamos tantos escritores perseguidos y encarcelados. Esas frases están dentro de marcos en Kuntur, pero también está el artículo Nuestros Indios, donde da a conocer las injusticias que se cometían contra los runas de entonces. Avanzamos. En Kuntur también se debate el problema de la educación. Luis Evald Carlsen, el
el trabajo, la crítica severa, cruel que plantea Callata, él publica un artículo sobre la reforma universitaria. Dice Luis E. Valcárcel de que la universidad es la que está en los extramuros, está afuera, en el acto compañeril, donde nos reunimos y circulamos nuestras ideas, no está en las aulas frías. Propone dentro de este artículo la desjerarquización de las carreras, esas carreras que, por ejemplo, gozaban de cierto prestigio y que por ello tenían un orden más elevado frente a las otras. Propone una horizontalidad, pero no solamente ello, sino también propone la interdisciplinariedad, de que existan distintas carreras, que se junten profesionales de distintas carreras y puedan ver un objeto, y eso les permitiría tener una mejor percepción, un mejor estudio. Pero también algo valioso, propone la dignificación del oficio. Por ejemplo, la del comerciante, la del panadero. Dignificar el oficio le permitiría dar la altura que tendría cualquier tipo de profesión. Entonces, Valcárcel no solamente propone una reforma de la universidad dentro de la universidad, sino al interior mismo, en las carreras y de carreras dentro de las formas de desarrollar la investigación, pero hacia afuera se proyecta como el valor que deben tener los oficios de la sociedad. En Kuntur se valora mucho la huelga, que fue la que impulsó, la que germinó el Grupo Ande. Publica un boletín anexo donde hace una crónica de todos los sucesos que ocurrieron durante la huelga. También en Kuntur se va a valorar la música andina. Antero Peralta, por ejemplo, escribe allí, dice que cada pueblo tiene sus cantos, cada hombre vibra con los cantos de su tierra. Es cierto que puede vibrar también con otros cantos, pero no vibra tanto como cuando escucha música, escucha sus sonidos, sus ritmos. Entonces hay una conexión entre el arte, la manifestación artística y los pueblos y sus memorias. También se valora en Kuntur el rescate que desarrollan los investigadores extranjeros de las memorias, de los huaynos, de las canciones antiguas que van cifradas después en libros y ahí se conservan, como por ejemplo el trabajo de Goncourt, y también de los intelectuales y pensadores y creadores de su propia tierra, como Teodoro Valcárcel. A ellos habría que seguir, se menciona en las páginas de Kuntur. Kuntur tiene también narrativa. En narrativa tenemos 3 horizontes. Un horizonte que tiene que ver con la rebelión del indio, la otra que es la narrativa de denuncia social, la narrativa de la cosmovisión y la narrativa de la introspección. He planteado esta sistematización por el contenido que tienen cada uno de estos relatos, de estos cuentos que se publican en Kuntur. ¿Por qué le llamo la narrativa de la rebelión andina? Porque allí publica Román Saavedra, que es el nombre de Eustaquio Callata. Eustaquio Callata publicó en 1973 el libro Estepa en llamas y otros cuentos. Tal vez el cuento más conocido de él es Estepa en llamas, que narra el levantamiento de Rumi Maki en Puno. Primero el dolor que causó toda la rebelión y después la masacre. Entonces, esas 3 fases por las que atravesaba en los levantamientos andinos. En estos cuentos que están en Kuntur, Fiebre relata la presencia de una especie de muerte ritual operada por la Pachamama y el dios Sol, una especie de hacer justicia, porque están transitando 2 personas, un joven que había desertado del cuartel, es acompañado por un hombre andino, y durante ese tránsito tiene mucha sed el joven, y él tiene el orgullo y no pide agua para beber, no obstante tener sed, pero hay un momento en que ya pide agua, y el
y el hombre le dice que no hay agua, que tiene que esperar. Entonces él lo trata de cholo y le dice que ya te vas a fregar. Entonces brota su carácter racial, su carácter de exclusión. Te vas a fregar para otro espacio, en otro contexto en el cual podrían llegar, en el cual podría ejercer su poder, pero en ese lugar en el que están no podría ejercer ese poder. Esa idea de llamar cholo da a conocer su posición ideológica, su forma de pensar y de exclusión que tiene frente al hombre que lo acompañaba. Frente a este acto actúa la Pachamama como tierra negra, dura, y el sol una lluvia de fuego. Y entre los dos realizan una desintegración del cuerpo. Después, en la nada, también se trata de arrieros que están caminando ahora en la selva, pero de pronto uno de ellos, un viejo, un hombre mayor, pierde una mula, entra en desesperación, y cuando se produce, ello va en la búsqueda, no obstante la lluvia que hay allí, pero él dice, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a buscar esa mula? ¿Por qué si es una mula que no tiene tanto valor? No es del patrón. ¿Qué hay si el patrón se entera de que se ha perdido su mula? Cobraría con todo lo que tiene. Se cobraría y lo perdería todo. Y él se desespera porque tiene en casa a su esposa mayor ya con reuma. Tiene que ir a encontrar a mula y se va en búsqueda. Y cuando se ausentan, los peones que están allí, los otros arrieros, empiezan a conversar entre ellos y dicen, algún día nos puede lo mismo. Y tienen de pronto su machete y dicen, pero tenemos el machete, es posible de que nosotros podamos buscar una justicia, podamos rebelarnos contra todo ello. Y efectivamente empiezan a pensar entre ellos y deciden no hacer caso a las órdenes de los gamonales y fermentan y germinan la idea de su rebelión. Luego de que pasa y aclara el día, regresa el hombre viejo con la mula y aparece el sol esplendoroso. Hay una frescura, pero también hay un sonido muy fuerte. Todos estos elementos de la naturaleza anuncian que todo es posible. Es más, el hombre dice, le da gracias a Santiago, al patrono de Santiago, el patrón de las lluvias, que le haya permitido tener a la mula, que haya podido recobrar a la mula. Y esto nos permite interpretar que el hombre del Ande, tiene la posibilidad de desarrollar procesos de revolución acompañado por sus dioses. En denuncia social tenemos a Rojo, que es un hombre que predica de pueblo en pueblo la libertad, que predica de pueblo en pueblo la posibilidad de surgir, pero el pueblo a veces es indiferente. En Mandato más bien se propone un hombre sometido, por eso que es una narrativa de denuncia. En Cosmovisión, tanto Kencha como de Mi Tierra dan cuenta de los elementos de la naturaleza, de las señas y los señaleros, como por ejemplo los animales y el sueño, que son los que nos traen el conocimiento. El sueño nos da un conocimiento, pero también nos advierten del saber. En el caso de la torre, más bien ahí se presenta un remordimiento, una culpa, cuya única posibilidad es la muerte. Pero él propone de que haya vida y se pasa la vida, pero realmente no se pasa la vida, sino se pasa la otra vida. También hay poesía modernista en Kuntur, está Sergio Calle y Roberto Latorre. Estos dos autores tratan de utilizar técnicas vanguardistas, pero no logra llegar a configurar un poema vanguardista. También está Dante Nava, el poeta del lago, y José Frisancho, que poetiza la llegada del tren a Cusco. Aquí tenemos en la poesía vanguardista algo realmente valioso, cómo en 2 números podían hacer una radiografía de lo que sucedía en la vanguardia, en la producción de la poesía vanguardista. Está César Vallejo, un tema que después integrará a los Heraldos Negros, que integra a los Heraldos Negros. Gamaliel Churata, con versos de la Chachila. También sale este mismo en el Boletín Titicaca. Alejandro Peralta Siembra es uno de los poemas que integra su poemario Ande. Luis de Rodrigo con Onda, este poema también pertenece al poemario
Puna, al poemario Puna, que gana un concurso en 1945, junto con Luis Nieto, con su poemario Charango, y con Mario Froilán Urpi, ¿no? El único poemario que conocemos de Luis Rodrigo, que es Puna, ese poema Onda que sale en Punto, va integrado. Y Boceto Salvaje de Tupac Amaru y Guillermo Mercado es un poema que también lo vamos a encontrar en su libro Un chullo de poemas, que se publica en 1928. César Atahualpa Rodríguez publica dos poemas en Punto, Blasfemia y Caballete, que también integran el poemario La Torre de las Paradojas, que sale en 1926. Junto les decía que tiene la presencia de escritoras andinas, escritoras luchadoras como Rosa Rivero. Rosa Rivero fue una luchadora, estudió Derecho para defender a las comunidades, una madre soltera que trabajó para poder solventar a su familia, pero también para luchar por los obreros y por los campesinos. Fue perseguida y encarcelada, nuestras madres luchadoras. Publica en Kuntur prosas y poesía. Por un lado tenemos en prosas, dice Kuntur, es de alturas de la nieve, no es el gallinazo de los muladares para mantenerse en la carne putrefacta. Allí los dos animales reenvían a dos espacios diferentes. De esa manera simboliza su posición. Y en poesía publica estos 4 poemas, que son Yunta, Síntoma, Plenilunio y Ofrenda. Yunta es el que propone mayor revelación. Ahí opone a los toros, a los bueyes que se someten al yugo o a la yugada. Y por el otro lado tenemos a los toros rebeldes, a los que no conocen de encierros o que rompen los encierros. En esa revista y en este número se publica también el artículo de Corina Latorre, El feminismo, que es una especie de manifiesto de la mujer, que la mujer podía asumir cualquier tipo de oficio, pero los prejuicios sociales no le impedían, los prejuicios sociales y sus pensamientos cerrados no le permitían desarrollar este tipo de actividades. Y Concepción Rivero, que nos da unas pautas de cómo se debería de educar el indio. La presencia boliviana también está presente, con 3 autores. Tristan Marov, pensador formado en Francia, de pronto regresa a Bolivia y forma el socialismo. Allí publica un ensayo. Alcides Arguedas colabora con esta narrativa. Es un cuento pequeño que se llama Pachamama, donde celebra el Día de los Animales, un día que hay que acariciar, cuidar y celebrar la vida de nuestros animales, porque ellos nos dan todo, nos dan su lana, su carne, su vida para estar vivos. Y ese día no deben trabajar, porque si trabajan en el transcurso del año mueren. Fran Tamayo publica un cuento que se llama Nuevo Rubaiyats, que integra su libro que publica en 1927, Los Rubaiyats. Volcán, Arequipa. Se menciona esta frase: no en vano se nace al pie del volcán. La revista que vamos a comentar es Chirapu. Es una revista que se publica en 1928. Es impulsada por el grupo de los zurdos. El contexto en el cual se encierra Chirapu, está precedida por Anunciación, que desarrolla sus actividades en 1914, que es liderado por Alberto Hidalgo, y luego por el grupo Aquelarre, el famoso grupo Aquelarre, que tenía como sus impulsores a Atahualpa Rodríguez y a Percy Gibson. Dentro de ese contexto, en 1927, Aquelarre en 1916, aparece el grupo de los zurdos. Se funda en 1927 el grupo y empieza a publicar su revista en 1928, en enero de 1928, Chirapu. La lidera Antero Peralta Vázquez. Nació, es cierto, en Ayacucho, pero toda su vida la pasó en Arequipa. Los ejes de Chirapu. ¿Qué ejes hay en Chirapu? Tiene una orientación ideológica donde vincula el indigenismo y el socialismo.
un sistema religioso andino que le da cuenta de qué cosa es un auqui, es un viejo, y el chirapo, que es la señal de una tempestad. Esta tempestad es descifrada por un auqui. Esta idea que hay de unión del indigenismo y el socialismo la podemos ver en esta imagen, esta primera imagen que hay allí. Él es el auqui, lo que está extendiendo es la pizca, esa chuspa donde está la coca, y lo que está ahí en unas rayas allí es el chirapo, el arco iris. Entonces está leyendo y lo que le anuncia el arco iris es una tempestad. Es importante porque la tempestad que le anuncia le afirma la posibilidad de desarrollar acciones subvertoras, acciones de cambio. Pero así como está en la parte superior, la parte que corresponde a lo indígena, en la parte inferior está la frase, dice, Sandino, Sandino, te llama Pachacama a su diestra. O sea, une el andino con el elemento de la tempestad. Estas dos corrientes van a atravesar las páginas de Chirapo. Propone el continentalismo también Chirapo, de artículos como el de Cox, donde propone una ciudadanía latinoamericana y la conexión con las culturas, como por ejemplo el Tahuantinsuyo o Indoamérica, el Tahuantinsuyo o la cultura Nazca o las culturas que tienen que ver con el Tiahuanaco. Entonces, estos elementos, tanto propios que se asientan en nuestro espacio, se radian hacia un universo continentalista. También allí se produce el debate de la escritura indoamericana, la escritura que ponía una ortografía que se acerque al hablar quechua y aymara, la propuesta de Chuquehuancayulo. De hecho, ahí se publican con esa ortografía poemas de Antero Peralta, no, una prosa de Antero Peralta Vázquez, que se le llama La venganza de Adán, y poemas de Gamaliel Churata. La estética vanguardista también es motivo de debate. Siempre la vanguardista andina tiene que estar vinculada al espacio de donde se encuentra, y desde esa raíz puede asimilar otros elementos. Desde esa raíz absorbe y contiene y se abre a otros universos. En la poesía nosotros de Chirapo encontramos algunos ejes centrales. El primer eje que encontramos en la poesía de Chirapo es la que tiene que ver con la confluencia social, y están agrupados, nos agrupamos, proponemos esta agrupación. Allí está César Atahualpa Rodríguez, Antero Peralta Vázquez, Blanca Brun, César Lafrero Miró Quesada y Oscar Cerruto y Omar Estrella, que son poetas arequipeños, en este caso en el primer caso, después poetas también que envían sus colaboraciones desde Buenos Aires, y dos poetas bolivianos, Oscar Cerruto y Omar Estrella. Cerruto es uno de los poetas bolivianos que casi aparece en todas las revistas vanguardistas, siempre está colaborando, sea con prosa o sea con poesía. Otro eje en la poesía de Chirapo que encontramos es el mito de la muerte, los cantos a Teófano. Amigos, amigas, la muerte de la familia de Gamaliel Churata causó hondo pesar en el altiplano, en la altipampa, el sur en general, pero centralmente en Puno. Yo creo que reuniendo todos los poemas que se escribieron dedicados a Brunilda y a Teófano principalmente, se podría configurar un libro. Son varios los poemas que se publican dedicados a Brunilda, la esposa de Gamaliel Churata, y a Teófano, su hijo. También por ese tiempo falleció su hija Quimés. Churata publica en Chirapo y los otros poemas también que están en ese canto de retorno de Teófano, de que no ha muerto Teófano, de que no volverá, de que vino y no fue su tiempo, pero va a volver para hacer lo que se llamaría construir un mundo más justo. Ahí está Sur Cordan, Churata, levantemos el corazón, Churata, porque Churata estaba abatido por la muerte de Teófano, pero en este poema Antero Peralta le dice que levante el corazón porque Teófano vuelve
con su luz para transformar todo. Y Hatun Cochamanta, no hemos logrado descubrir de a quién corresponde este seudónimo, Hatun Cochamanta, los poemas dedicados a Teófano Cotimucaña Punic Churata y Jamuy Teófano. En los dos poemas plantea el retorno de Teófano, un retorno que tiene que ver no con un retorno físico, sino con un retorno ideológico, con un retorno cultural, con un cambio, alguien que se va a convertir en una especie de héroe cultural para poder transformar o liderar cambios en nuestro espacio. Pues un elegido, un ordenado, un ordenador, un designado que tiene lo que cifra su nombre, tiene luz. Poética de la germinación. Otro de los ramales que encontramos en Chirapu es la poética de la germinación. Allí podemos encontrar los dos grandes poetas que trabajan esta poética. Por un lado está Gamaliel Churata, tiene varios poemas que están dedicados a la sexualidad, a la germinación, a la fecundación. Cree que plantea que fecundando culturalmente se va a preservar la cultura. No es un estatuto biológico, sino un estatuto cultural, estético, ideológico, la idea de la... Entonces allí cultura y agricultura van imbricadas, van unidas como presupuestos ideológicos. Después está Emilio Armaza, recordemos su poemario Falo, que lo publica en 1926. Acá publica esos tres, en Chirapo publica esos tres poemas: Panteísmo, Diagonal del Hijo y Poema. Estos tres poemas también están dentro de la estética de la germinación. ¿Por qué le llamamos la estética de la germinación? Porque la naturaleza, el campo, los ríos, los árboles, todos están actuantes, todos están compenetrados con el acto de la procreación. No se crea solo un hijo dentro de un sentido biológico de la perpetuación de una especie, sino está perpetuándose una semilla que tiene que brotar dentro de una cultura. Por eso que es una poética de la germinación. Cuando leemos estos poemas, nosotros nos damos cuenta de que el hombre no va separado de su cultura, de su naturaleza, de su espacio, y todo está dentro de esa categoría andina que le llamamos el causa, y todo está en aire, todo está en colaboración. Por eso todo contribuye con la germinación. Hombre y cultura, hombre y naturaleza, todo no va separado. Existen otros poemas también en Chirapu, como que le hemos puesto un título más abierto, que tiene que ver estos dos horizontes de la ruralidad y la modernidad. Es de Luis de Rodrigo, Caleidoscopio Titicaca, está completo este poema, los tres poemas salen allí, las tres partes de este poema, Caleidoscopio Titicaca, y Cholita de Guillermo Mercado, que es el primer poema de un chullo de poemas. El poema de Alejandro Peralta es un poema vanguardista, tiene todas las características y la calidad de los poemas que encontramos en Ande y en Collao, pero no están recogidos en ninguno de esos dos libros. Hay varios poemas de Alejandro Peralta dispersos en revistas vanguardistas que tienen una alta calidad y tienen un vínculo con estos dos libros vanguardistas que no han sido recogidos. Allí tenemos una investigación pendiente. Sabemos que en San Marcos hay jóvenes que están desarrollando este trabajo, ya están tras los poemas, tras la obra de Alejandro Peralta y de propio Chirapo. César Atahualpa Rodríguez, fotocromo, varios de los poemas de César Atahualpa Rodríguez vinculados al color, a la imagen, que integran ese libro hermoso que es La Torre de las Paradojas. Su hermano también publica, su hermano que es médico publica un poema que se llama Hermana, y este otro poeta, Juan Catari, no sabemos, no hemos llegado a saber a quién corresponde Juan Catari. Sí sabemos del boliviano Ramón Catari, pero no hemos logrado saber de quién es Juan Catari. Por eso pensamos de que es de Bolivia, pensamos de que tiene por las palabras que utiliza, por los referentes que hay en el poema, podemos advertir podemos intuir que se refiere
a Ramón Jatari, pero eso todavía tenemos que confirmarlo. Broma Pututil, ¿no? Es un poema que tiene también un referente andino. Y en narrativa tenemos La venganza de Adán. El único que publica narrativa en Chirapu es Antero Peralta Vázquez. Antero Peralta Vázquez, que tiene esa novela Gualaicho, que la publica en 1966. En narrativa escribe 3 textos, 2 estampas costumbristas, que es el Carnaval andino con letras de cantos andinos, y La cosecha de papas, donde le permite hacer ya una crítica a los gobernadores y a la iglesia. Y este otro texto que es vanguardista, que es La venganza de Adán, donde trata el mito sucesivo del poder que hay primero de la mujer, después del hombre y después de la mujer, esa sucesión de poderes. Estos libros corresponden a ese contexto maravilloso del cual estábamos hablando. No hemos hablado tanto de Alberto Hidalgo, de Mario Chávez. Nos extraña de que no hayan estado en Chirapu, pero sí colaboran en la revista Humanidad, que sale en 1925, que de los colaboradores, redactores principales, Antero Peralta. Es extraño, ¿no? Pero ahí incluso salen poemas de Alberto Hidalgo, poemas de Coca, de Mario Chávez, pero no están en Chirapu. Solo hay un autor que le dedica su artículo a Mario Chávez. Después, Lago, Puno. Se me escapan de los ojos tus castillos de luz, Titicaca. Nos vamos a centrar en forma muy general sobre esta revista, que es la editorial Titicaca, aunque siempre el propio Churata aclara, no es una revista, es un boletín, como lo aclara en la revista, en la carta que le envía Antero Peralta y que se publica en Chirapu como producto de la polémica que existe sobre la ortografía indoamericana. Se equivocan a llamarle revista, es un boletín. ¿Por qué es un boletín? Primero, una bastante rápida de Gamaliel Churata, tránsito del autor. Churata desde muy joven ha impulsado la cultura en Puno. Mencionaremos a grandes rasgos tres momentos fundamentales. Su actividad en el grupo Bohemia Andina, donde funda la revista La Tea. Allí se publican varios sonetos de Churata, sonetos de Alejandro Peralta, también de Emilio Armaza. Entonces fue una de las revistas que sale desde 1917, 1918. Viaja, va a rumbear, como dice él, para Argentina, Buenos Aires. Desde ahí mismo desde Buenos Aires envía un cuento para que se publique en La Tea. Pero en ese viaje pasa por Potosí, y en Potosí funda un grupo junto con intelectuales bolivianos, lo que se llama Gesta Bárbara, el grupo Gesta Bárbara, que publica la revista Gesta Bárbara, que salen 10 números, ¿no? 10 números. Allí colabora Churata, colabora Alejandro Peralta, algunos de los escritores puneños. Después de retornar al Perú, a Puno, Churata impulsa otra publicación que es Pachacute, en 1919. Pero en esos tiempos ya empieza a germinar lo que se llamaría el Grupo Orjopato, una especie de universidad libre, universidad abierta, donde se estudiaba poesía, se estudiaba filosofía, se daba a leer, lecturas, y ahí se sometían a debate, tanto los textos que eran momentos de lectura como las producciones de ellos mismos. Este grupo Orjopata es muy significativo porque de allí van a salir varios poetas intelectuales que conforman la vanguardia de Puno. Después funda la editorial Titicaca para publicar los libros de su comunidad. Para difundir las publicaciones de Titicaca, crea el Boletín Titicaca. Efectivamente, el Boletín Titicaca, en sus números, trata de difundir al poemario Ande de Alejandro Peralta, de su hermano Alejandro Peralta,
y llegan varias colaboraciones que se publican allí, varios comentarios, por ejemplo, comentarios de Gómez de la Serna, comentarios de Gure, de Vallejo, de Basadre, que comentan el libro Ande de Alejandro Peralta. Anuncia de que va a publicar el libro de Emilio Armaza, lamentablemente por algunos malos entendidos o algunos encuentros de ideas, no se publicó el libro en esta editorial, pero sí se publicó en ese año, 1926. ¿Por qué decimos de que tiene redes textuales el Boletín Titicaca? Porque tiene colaboraciones con distintos países, con Ecuador, con Bolivia, con Uruguay, con México, con distintos, Argentina, con Chile, ¿no? Distintos colaboradores, Brasil, ¿no? Con distintos colaboradores. Entonces, es sorprendente cómo desde el Ande desarrolla un proceso de radiación, pero también al interior del país recibe colaboraciones de Arequipa, de Puno, de Huancayo, de Huánuco, de los hermanos Barallanos, Adalberto y José Barallanos, ¿no? Esos dos grandes hermanos que impulsaron revistas también vanguardistas. Decimos que Titicaca también es políglota porque publican poemas en francés, publica poemas en portugués, pero también publica poemas en nuestras lenguas nativas, sin traducción. Poemas de, por ejemplo, de Eustaquio Auranja, y de Inocencio Mamani y de Manuel Alja. De Manuel Camacho Alja publica un poema en aymara, ¿no? Entonces, por eso consideramos de que se escribe en distintas lenguas. Principalmente en las lenguas que están orientadas con las lenguas nativas. Digo principalmente para el comentario breve del día de hoy, que tiene que ver con estas dos presencias que hay en el Boletín Titicaca. Por un lado, la familia mítica, les hablaba de Brunilda y de Teófano y de Quimesa, ¿no? Allí en sus páginas se publican poemas dedicados a Brunilda y poemas dedicados a Teófano en quechua, el de Brunilda de Eustaquio Auranja y el de Teófano de Inocencio Mamani. Pero también hay cantos en quechua y en aymara dedicados a José Carlos Mariate. Mariate, cuando muere, Titicaca, el último número del Boletín Titicaca, le dedica un homenaje. Y allí escriben todos los que expresan por el Amauta. Solo para mencionar algunos de los poetas puneños de gran valía. Alejandro Peralta, habíamos mencionado ya el libro Ande y el libro El Collao, esos dos grandes libros, uno en el 1926 en el caso de Ande y el otro en 1934. Emilio Armaza con el libro Falo, Oquendo de Amat, muy conocido, famoso, ¿no? ¿A cuántas ediciones ya tendrá los 5 metros de poemas? Alberto Mostajo, tal vez el menos conocido, él publica 2 poemarios, preparaba ya un libro en prosa, publica el poemario Cosmos en 1927 y el otro poemario que es Canción Infinita, 1928. Él tuvo una vida muy difícil, por muchos años recluido en los sanatorios y preparaba este libro en prosas que se llama Rayos X, nunca se dio a conocer. Después Emilio Vázquez, que tenemos el poemario Altipampa, que es uno de los poemarios más logrados, con un aliento aymara, con formas vanguardistas, con todo el trabajo de las páginas, de la ortografía, del trabajo tipográfico, del uso de las mayúsculas, minúsculas, utiliza esos elementos para escribir este poemario Altipampa. Tiene otros poemarios como Altiplanía, Suyo, Poema Titicaca, igual de valioso. Después está Luis de Rodrigo, ¿no? El único poemario que teníamos Puna. En el Boletín Titicaca se anunciaba, y también en cartas que le envía Mariate, anunciaba de que iba a publicar su poemario Guanacaure, pero nunca se publicó.
y Gamaliel Churata, que es una de las figuras más potentes que tenemos, más mayúsculas en Puno. Allí el libro más conocido, que es El Pez de Oro. Es un libro inclasificable que tiene distintos horizontes. Y hay poesía, hay ensayo, hay narrativa, hay múltiples géneros que confluyen en la construcción de este libro magmático, como diría Antonio Cornejo Polar. Después, él ha publicado un libro también. Son dos libros que publica en vida Churata. Este que sale en 1957 en La Paz, en Bolivia, y el otro que sale en el Verso de Cusco en 1931, es Interludio Brunildico. Es un largo poema dedicado a su esposa Brunilda en 12 secciones, en 12 partes, ¿no? Un solo canto. Después ya han aparecido otros libros de Gamaliel Churata, como Resurrección de los Muertos en la edición de Ricardo Badini, y Quirquilia de la Sirena, que realiza Paula Mancuso en el 2017, publicada por la Editorial Plural en La Paz. Sabemos de que siguen los trabajos de rescate de la obra de Gamaliel Churata. Realmente es una obra enorme que tenemos, una obra y una tarea intensa que tenemos de rescatar de la obra de Churata. Se reunió su poesía dispersa, ahora está reunida también ya su poesía, sus cuentos. Esperemos que en algún momento ya salgan finalmente y puedan todos leer la obra de Gamaliel Churata. ¿Qué conclusiones finalmente? Consideramos de que dentro de estos tres grandes horizontes, de Cusco, Puno y Arequipa, hay siempre un diálogo permanente de escritores, de distintos elementos. En sus revistas vemos que colaboran uno y otro en distintas revistas y comparten latidos similares, comparten sentimientos similares, que tiene que ver con la afirmación de la identidad andina y de que es posible germinar desde la piedra. Es posible realizar proyectos, como lo hemos visto, conjuntos con 2 números, el boletín Titicaca con 2 hojas, y que pueden proyectarse, irradiar hacia el mundo, movilizar el campo editorial, el campo literario. Pues tenemos que en ellos va siempre trenzada, unida, tejida, imbricada, la vanguardia social y estética. En esa época ha habido una fertilidad de ediciones de las revistas y poemarios que movilizaron los campos literarios peruanos. Habíamos mostrado un catálogo al inicio de las revistas que publicaron en Cusco, pero si abrimos también el catálogo de Puno es enorme, realmente es válido. Hay una revista que se llama Ariel, hay una revista Cirros, hay varias revistas que se publicaron en Puno en esa época, ¿no? La propia revista Latea, Pachacute, o sea, varios periódicos que movilizaban el campo editorial y la cantidad de poemarios, solo para ver estas 3 ciudades, ¿no? Después, la integración. Siempre hay una integración entre, no es una provincia aislada de la otra, siempre están conectados, siempre hay una especie de articulación de provincia, Perú, América, mundo. En los rótulos de las publicaciones aparece, por ejemplo, en el boletín Titicaca, aparece Tiahuanaco en un lado y en el otro lado Indoamérica, o a veces Sudamérica. En sus textos aparece también la palabra de el continente americano, una propuesta, algo así, de un ayllu continente. Muchas gracias, amigos, amigas. Espero que estas ideas les pueda servir de algo y pueda llegarles a ustedes. Muchas gracias al profesor Mauro Mamani por la interesante ponencia que hemos disfrutado. Y además el tema es enriquecedor y es siempre iluminador, ¿no? Ver, como usted ha dicho, cómo desde estas 3 ciudades, Arequipa, Cusco y Puno, la vanguardia en el Perú se da justamente desde esas ciudades que normalmente no serían el centro, ¿no? Pero los Andes, como mencionó al inicio, se vuelven este núcleo irradiador desde donde se da el proyecto de renovación estética, ideológica, hacia todo el país, ¿no? Entonces las vanguardias
esta búsqueda del sujeto andino, de pasar de ser un objeto de estudio a justamente un sujeto actuante, al protagonista de la creación, es sumamente interesante. Así que muchísimas gracias por su ponencia, y voy a pasar a leerle algunas de las preguntas que han presentado los asistentes al curso. Nos preguntan: conocedores del fluido diálogo de las vanguardias literarias y plásticas del sur peruano y su tránsito hacia Buenos Aires, ¿podría ilustrarnos sobre los principales factores que interrumpieron dichas iniciativas? Sí, el tránsito entre Buenos Aires, sobre todo en el caso de Puno, del tema que teníamos Puno. Puno siempre se comunicaba a Bolivia y Argentina, ese era un corredor. Por eso es que llegaban varias publicaciones, primero a Puno y después a Lima. Entonces había una diferencia. Lejos Lima que La Paz o que Argentina o que Buenos Aires, ¿no? Había un corredor más estrecho, más libre. Por ahí circulaban los escritores. Y ahí también la idea del boletín Titicaca, que podía extenderse a estos ámbitos mayores, ¿no? Hay un tránsito entre ellos. De hecho, que Gamaliel Churata valora a varios escritores argentinos. Pero luego, después, como pasan los tiempos, se producen otros canales de comunicación, otras vías de comunicación, y entonces ya hay un círculo mayor con Lima, y ya tienen otro tipo de comunicaciones las personas que viven tanto en Arequipa como en Puno. Pero también debe obedecer a intereses de cada tiempo y de cada época, de las personas, a qué lugares miramos. Cada persona mira un espacio. Yo creo que las personas que estuvieron en esa época, en ese tiempo, miraban mucho el sur, miraban mucho en ese universo, y por eso que la comunicación entre ellos, no había más una comunicación con otros contextos. La comunicación de Churata, es cierto, con Mariate es permanente, y de hecho Churata también se comunica con Lima, pero no tiene esa presencia que tenía, por ejemplo, en Bolivia. De hecho, que vive buena cantidad de años en Bolivia. Perfecto. También había muchas preguntas sobre las mujeres escritoras de vanguardia, pero ya en su ponencia la absolvió, ya comentó sobre esto, así que paso a otra siguiente pregunta. ¿Cuál era el contenido de La Sierra y por qué existían controversias con el grupo Ande? Bien, el grupo La Sierra, que lideraban los hermanos Guevara, tenían una orientación ideológica aprista. Por eso es que se opone a Bauta, y también se opone al grupo Ande, y se opone también a Kuntur, porque sabemos que el grupo Ande, luego de impulsar la huelga en Cusco, cobra fuerza, cobra intensidad, como lo han registrado también los historiadores, cobra potencia y funda esas dos revistas, ¿no? Podríamos decir las tres revistas: la revista Albores, la revista de jóvenes universitarias cusqueñas. Ellas también eran integrantes del grupo Ande, ¿no? Ellas eran integrantes del grupo Ande. Y después la otra revista, la revista Pututo, esta revista oral, al estilo de la revista en Buenos Aires, Alberto Hidalgo, ¿no? Esa revista oral que se reunía en un café y llegaba uno, leía un poema o leía un cuento, y ese era un número, ¿no? Y así iban teniendo números sucesivos. Pututo sería la segunda. Y la tercera, que es Kuntur. Entonces, luego de esto, radicaliza Kuntur en 1928, radicaliza y forman la célula comunista. Entonces, la oposición es ideológica, y también la posicionalidad geográfica, porque los hermanos Guevara se sitúan después en Lima y se publica la revista La Sierra, la segunda Sierra, en Lima, y él se queda obviamente en Puno, en Cusco, y cuando es perseguido se va a Puno, ¿no? Porque era perseguido políticamente por sus ideas. Gracias. Y una última pregunta. ¿Se puede comprender que la revista en estudio Kuntur
nos presenta, por un lado, una tendencia indigenista, política, educacional, encarnada en Luis Velasco, Valcárcel, y por otro, la vanguardia andina se debe a la escritura de poetas y narradores quechuas. ¿Cuáles son las estrategias estéticas de la vanguardia andina cusqueña? Sí, la posición que tiene fundamentalmente la revista Kuntur está orientada en dos grandes ramales. Uno que tiene que ver con el aspecto ideológico de las ideas, del pensamiento afincado en el Ande, y sus orientaciones van hacia la reforma universitaria, por eso que defiende mucho la huelga. Esas son las propuestas ideológicas, que tiene el trasfondo socialista, comunista, y en un inicio aprista, ¿no? Y después, en el otro horizonte, tiene el horizonte estético, el horizonte estético donde empiezan a publicar poemas, cuentos, pero los escritores cusqueños fundamentalmente desarrollan esta literatura indigenista de denuncia social, porque en esa época habían varios levantamientos, había el problema del gamonalismo, de los hacendados, ¿cómo se llama?, de la explotación que existía contra los pongos. Entonces, esa narrativa que empieza a desarrollarse en la narrativa, mientras que en la poesía ya empiezan a asimilar las técnicas vanguardistas que conocemos de la estética vanguardista misma, de la poética vanguardista, como por ejemplo el uso del espacio de las páginas. Se utiliza el espacio de la página, se utilizan las mayúsculas minúsculas en la parte tipográfica, se anula la puntuación, hay varios elementos, pero también crea esta idea de lo simultáneo, y dentro de ese horizonte también empiezan a filtrarse las ideas ideológicas. Entonces, no solamente es el elemento estético, sino también el elemento ideológico. En esa poesía confluyen, no en toda, por supuesto, porque cada poesía tiene un horizonte diferente, pero fundamentalmente en esa poesía confluyen el aspecto estético y el aspecto ideológico como estatutos vanguardistas, la vanguardia social y la vanguardia estética. Muchísimas gracias, profesor Mauro. Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión, que se desarrollará este miércoles 29 de julio a las 7 de la noche, fecha en la que el investigador Julio Ortega va a conversar sobre el tema César Vallejo en tiempos de penuria. Agradecemos a todas las personas que siguen la conferencia y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, que son el Facebook, YouTube y en nuestro podcast Espacio BNP. Muchas gracias nuevamente al profesor Mauro y a todos los asistentes, y hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, más bien muy agradecido a todos ustedes.